Hola amigos, buenas tardes. Hoy tengo el placer de darles la bienvenida en nombre de la Sociedad Argentina de Reumatología, su presidente César Graf y su vice Marina de la Vega, presidente electa. Esto es nuevamente la serie de Ateneos Clínicos en Lupus con presentación de casos difíciles que tenemos a cargo de representantes de las filiales. Y como ustedes saben, esta serie de Ateneos lo hacemos con apoyo de la empresa Glaxo y particularmente de Laura Jose, que está por ahí viéndonos. En esta oportunidad contamos con el honor de tener como participante para discutir los casos clínicos y para enseñarnos, como siempre, a Roger Levy, que después lo va a presentar como corresponde Verónica Bellomío, y los representantes de las filiales, de Arnea Pablo Finucci, del Sur Federico Paniego, y también tenemos a la representante del grupo de estudio de lupus, a Jessica Soria Curi, que se va a encargar de distribuir las preguntas para hacer más amena la reunión. Así que, dadas las bienvenidas, le doy lugar a Vero Bellomío para que haga las presentaciones correspondientes. Vero. Sí, bueno, hola, gracias a todos por estar. Bueno, todos lo conocen al doctor Levy, pero él completó su formación en reumatología en el año 89 en el Medical College de Cornell y recibió su título de Inmunología y Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Como saben, tiene una amplia experiencia en estudios clínicos, es miembro de comités editoriales de varias revistas científicas y ha publicado 3 libros, escrito capítulos en varios de ellos. Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas revisadas por pares y actualmente se desempeña como experto médico global para GSK y nos honra con su presencia. Los casos clínicos estarán a cargo de Federico Paniego, de la Sociedad de Reumatología del Sur, y el segundo caso a cargo de Pablo Finucci, que es médico reumatólogo del Hospital San Martín de Paraná, que representa a la filial Arnea. Bueno. Empezamos con el caso de Federico. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Le agradezco a la gente de GESAR de Lupus y a quienes organizan nos han tenido la oportunidad de presentar esto, y a mis compañeros de la filial del Sur por dejarme representarlos de alguna forma. Vamos a contar el caso clínico de una mujer. Esto es julio del año 2017, una mujer de 36 años de edad que la deriva la gente de clínica médica por presentar lesiones petequiales en miembros inferiores de 15 días de evolución, a la cual habían iniciado 60 miligramos de meprednisona. Como antecedentes personales, la paciente tenía diagnóstico de epilepsia a los 14 años y desde hacía muchos años está tratada con fenobarbital y oxcarbazepina. Tenía un diagnóstico de una lesión de un líquen intraoral en seguimiento por estomatología durante los últimos 2 años. El antecedente, según ella refería, de rosácea, y un parto y una gesta sin ninguna complicación. Estaba tomando el fenobarbital y la oxcarbazepina y lansoprazol. Cuando la interrogamos a la paciente, lo único que nos comentó era una fotosensibilidad, algunas artralgias inespecíficas y episodios recurrentes de cefalea, y al examen físico lo que destacaba era eritema en la región malar, la presencia de una lesión blanquecina en la mucosa yugal, una cruz de edemas en miembros inferiores, y no tenía en ese momento, ya con 2 semanas de los corticoides, lesiones en la piel, no se detectó sinovitis y la ocultación cardíaca y pulmonar eran normales. Traía un laboratorio solicitado por clínica médica en el cual tenía una hematimetría normal, salvo por una linfopenia leve de 1100 linfocitos, anticuerpos antinucleares negativos, un descenso del complemento, serologías biliares negativas y una orina que no tenía ninguna particularidad. En ese momento, por el peso de la paciente y por el tiempo de tratamiento, le bajamos un poco la dosis de corticoide a 40 miligramos y le repetimos algunos parámetros de laboratorio. 72 horas posteriores a la primera consulta, la paciente viene a hacerse el laboratorio y la encontramos con un aumento franco de edemas en los miembros inferiores, refería a ortopnea, una franca disminución de su ritmo diurético y había una empeoría clínica evidente del eritema malar. Este laboratorio que se hizo ese día, que obviamente no lo tuvimos en el momento, nos mostró 500 miligramos de proteinuria en orina de 24 horas, 20 a 25 hematíes por campo sin poder
contabilizar dismórficos, persistía el C3 bajo, tenía una nueva determinación de anticuerpos antinucleares, esta vez sí certificados que eran por EP2 negativos, un DNA negativo y anticuerpos anti-ENA también negativos. En ese momento la derivamos a la guardia para que fuera valorada sobre todo por cardiología para ver un ecocardiograma, internarla e iniciar tratamiento con esteroides en pulsos, y por decisión del Servicio de Clínica Médica, una institución en la cual nosotros no estábamos, deciden derivarla a la ciudad de Buenos Aires, donde le hacen los pulsos de metilprednisolona y continúa 1 miligramo kilo, se inicia hidroxicloroquina, diuréticos y se realiza una punción biopsia renal. Habiendo sido estabilizada la paciente, se decide externarla a la espera de los resultados. Como estudios destacables dentro de esa internación, tenía una angiotomografía de tórax normal, que no evidenciaba tromboembolismo pulmonar, y un ecocardiograma con un derrame pericárdico leve que no tenía compromiso hemodinámico. Posteriormente tenemos el resultado de la punción biopsia renal, que informa una nefropatía lúpica clase 4, activa con un índice de actividad de 14 en 24, un índice de cronicidad de 0 en 12, con inmunofluorescencia positiva para IgG, C3, C1q y en menor intensidad IgA-IgM. En ese momento la paciente ya venía recibiendo los corticoides, le agregamos micofenolato mofetil en dosis de 3 gramos por día, se agregó IECA por el tema de la proteinuria, se mantuvo la hidroxicloroquina y se fue progresivamente disminuyendo la dosis de corticoides, evolucionando en las consultas posteriores con normalización de los valores del complemento, normalización de la proteinuria y del sedimento urinario. En la última consulta, que fue alrededor de hace unos 3-4 meses, la paciente mantenía todavía, nefrología todavía no tenía ganas de sacarle el micofenolato, actualmente estaba en dosis de mantenimiento con 2 gramos, 4 miligramos de corticoides, hidroxicloroquina y mantenía el tratamiento con fenobarbital carbazepina sin ningún cambio entre todos estos años. La paciente no tiene ninguna manifestación clínica de actividad ahora y hace más de 2 años que no tiene crisis comiciales. El último laboratorio muestra una normalización del hemograma, 3 de eritrosedimentación, una función renal normal, un DNA negativo, el C4 en valores de corte ligeramente disminuidos, no tiene proteinuria actualmente, el sedimento es normal y nuevamente tiene anticuerpos antinucleares negativos. Si alguna de las consultas, digamos, o lo que motivó un poco la presentación del caso es la frecuencia, digamos, o la duda de cuántos pacientes con lupus, con nefropatía lúpica, cursan con anticuerpos antinucleares persistentemente negativos. Si existe alguna variable dentro de la paciente que pueda haber modificado el resultado del anticuerpo antinuclear, si existe la posibilidad de que el diagnóstico de lupus no sea el correcto, considerando sobre todo criterios actuales, o si hubiera algún diagnóstico diferencial a considerar, el momento en el cual la paciente debuta su enfermedad, si es cuando empieza a los 14 años con las manifestaciones neurológicas, si es la manifestación mucosa del líquen en la primera manifestación, o podemos considerar que el debut de su enfermedad es cuando hace la nefritis en el año 2017, y lo otro una comorbilidad. Y como última consulta o duda que surge al momento de evaluarla es si es posible considerar que esto se trate de un lupus inducido por drogas, considerando la larga exposición a carbazepina y fenobarbital. Roger. Sí, es muy interesante este caso. Yo pensé justamente por qué el antinuclear, que nosotros no gustamos mucho de este nombre, debería ser un anticuerpo anticelular, que es más comprensivo, porque también hablamos de anticuerpos contra proteínas, peptídeos en el citoplasma. Claro. Y cuando lo que no combinaba era por qué tenía un antinuclear negativo con una proteinuria que no era tan alta para justificar estar en la orina. Fue la primera cosa que pensé, porque esto es una posibilidad cuando tiene una proteinuria 5 o 6 gramos o más, que las proteínas todas están en la orina. Pero la única proteinuria que me habló fue de 500 miligramos. No más que esto, no justifica.
claro, siempre nosotros nos preguntamos de la metodología, se va a hacer repetir en otro laboratorio. La inmunofluorescencia es siempre un examen que depende no solo del observador, pero de la máquina, del microscopio, del anticuerpo. Pero por aquí parece que se ha hecho la pesquisa de factor antinuclear algunas veces, siempre persistentemente negativo. Entonces, hablando de lupus sueronegativo, en el SLEEK llega a casi 5% del cohort con pacientes que tenían anticuerpos negativos, pero este es un caso que es persistente. La biopsia es muy característica, típica de nefritis de lupus clase 4, incluyendo con la inmunofluorescencia, no tiene como cuestionar esto. Para hablar de lupus inducido por droga, estas son anticonvulsivantes, están en la listado de los medicamentos que pueden inducir lupus, pero la característica de lupus inducido por drogas son un anticuerpo antinuclear homogéneo con los antihistonas, que no hay aquí, y también yo no me recuerdo de nunca ter escuchado hablar o mirado un paciente con lupus inducido por droga con una nefritis tipo 4. Sería raro de tener una nefritis, como que no llega a 10%. Más típico sería la membranosa o mismo una nefritis tubulointersticial, como en el paciente con Sjögren, o por el depósito del fenobarbital o otra medicación. Entonces, me parece que es más un lupus no inducido por droga, pero un lupus clásico, atípico, porque los anticuerpos son todos negativos. Yo quería preguntar si los ENAs fueron hechos, por qué metodología, porque sabemos que cuando gana en sensibilidad, pierde en especificidad, pero para aquí nosotros queremos un examen más sensible, entonces una técnica de ELISA o mismo quimioluminescencia sería más sensible y menos específico que una inmunoprecipitación, pero yo estaría contento aquí de escuchar que tienen algún anticuerpo de lupus para que podamos hablar de este diagnóstico con más seguridad. Los anti-ENA fueron realizados por ELISA en más de una oportunidad y en distintos laboratorios. Lo mismo con los anticelulares, que también fueron de distintos laboratorios, algunos con reconocido, digamos, experiencia, y otros que no los conocíamos, pero también fueron negativos. Y ahí alguien en el chat preguntó, los anticuerpos antifosfolípidos también son negativos, yo me olvidé de aclararlo en el resumen, pero también son negativos tanto el inhibidor lúpico como las cardiolipinas y la beta-2-glicoproteína 1. Sí, hablando de especificidad, lo anti-SM es lo más conocido, 30%, pero también el anticuerpo anti-P ribosomal es casi que exclusivo de lupus. La frecuencia no es tan alta, pero es un anticuerpo muy específico, involucrado con psicosis, pero otra manifestación psiquiátrica o neurológica puede también estar. ¿Lo procuró esto también? Sí, pero no tuvimos la posibilidad de realizarlo acá, el ribosomal P. Cuando fue a Buenos Aires no se hizo, pero después acá no tenemos la chance de hacerlo por ahora.
No sé si usted habla en esto también. A veces los profesores nos dicen, este paciente no estudió en el mismo libro que nosotros. Tal cual. Esta no leo Du Bois, con certeza. No. Porque es como faltan algunas piezas fundamentales para el diagnóstico. Sabe que la clasificación, el diagnóstico es muy más para nosotros do que para los pacientes. Lo que usted ha hecho, tratarla como si fuera lupus, yo haría lo mismo. Si quiere hablar, comentar. Buenas tardes. No hay muchas dudas, evidentemente excelente la discusión. Sí pregunta la doctora María de la Vega si es que puede haber habido algún error en el diagnóstico de la biopsia, si es que fue realizada por patólogos confiables. Sí, la biopsia renal se hizo en el laboratorio de los doctores Iotti en Buenos Aires, que quienes son de allá saben que son reconocidos nefropatólogos. Lo contrario, sí, si tiene un paciente que tiene todo para una nefritis proliferativa y viene un resultado sin nada o de otro tipo, es una duda. Pero aquí al revés, claro, solo se cambiaron la lámina a la biopsia, porque es muy típico. Bien, muchas gracias, doctor. Excelente la discusión. Pasamos a la presentación del segundo caso clínico, si les parece, lo presenta el doctor Pablo Finucci de la filial Arnea. Bueno, muchas gracias al grupo de estudio de lupus por permitirme presentar el caso. Voy a hablar acerca de una paciente con diagnóstico de lupus, anticuerpos antifosfolípidos y múltiples necrosis óseas. Es una mujer de 33 años que realiza un trabajo administrativo en un centro de salud. Como antecedentes obstétricos tiene 2 gestas, con 2 partos de término y peso normal al nacer, lisis tubárica como método anticonceptivo y no presenta hábitos tóxicos. El debut de su enfermedad fue en el año 2015, a los 28 años de edad, reuniendo criterios de clasificación por la presencia de artritis, rash, úlcera nasal, psicosis, evaluada y confirmada por neurología y psiquiatría, asociado a FAM positivo, anti-SM positivo e hipocomplementemia. Tenía un SLEDAI de 18 en ese momento, los anticuerpos anti-ADN, RO, LA, RNP, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y beta-2-glicoproteína en ese momento fueron negativos. Se la trató con esteroides en pulso, seguido de esteroides orales, ciclofosfamida, hidroxicloroquina y antipsicóticos, clorpromacina y clozapina. A los 2 años del diagnóstico, en el 2017, la enfermedad se encontraba en remisión, tenía dosis mínimas de antipsicóticos, había retomado su actividad laboral, se venía realizando el tapering de esteroides, estaba tomando 2 miligramos de meprednisona día por medio, con antipalúdicos y azatioprina como mantenimiento. Se dosaron por control los anticuerpos antifosfolípidos en ese año. Si bien el anticoagulante lúpico persistía negativo, todos los otros fueron positivos. Ambas fracciones IgM se informaron como positivos débiles, y la fracción IgG de la anticardiolipina con un valor de 58 unidades de control, rango de referencia hasta 10, y la IgG de la beta-2-glicoproteína con un valor mayor a 100 unidades mililitros, rango de referencia hasta 5. Con estos resultados se inició antiagregación con aspirina. En diciembre de ese mismo año, la paciente presenta el primer evento de necrosis ósea en la rodilla izquierda, con afección tanto de fémur como de tibia. Se indica tratamiento de descarga, analgesia, fisioterapia, y se suspende el tratamiento con corticoides. A partir de ese momento y hasta el día de hoy no volvió a ser tratada con corticoides. En junio del año siguiente, en 2018, presenta el segundo episodio de necrosis ósea, en esta ocasión en el codo izquierdo.
No tenía otros signos clínicos ni de laboratorio de actividad lúpica. Aquí se interconsulta con hematología, dada la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos positivos en el año previo, para ver si se tomaba alguna conducta, y se decidió tomar conducta expectante por almohadilla. Esta es la imagen donde se observa la afección fundamentalmente de los cóndilos humerales. En febrero del año siguiente desarrolla el tercer episodio de necrosis ósea en la otra rodilla. El SLEDA era de 0, el anti-ADN persistía negativo, tenía normocomplementemia y reactantes de fase aguda bajos. Se asume como una posible manifestación de un SAF y se inicia anticoagulación con acenocumarol. Continuaba con antipalúdicos, azatioprina y aspirina y vitamina D. En septiembre de ese mismo año nos encontramos que presenta el cuarto evento de necrosis ósea, nuevamente en la rodilla izquierda, la misma que presentó en el primer episodio. Clínicamente, fuera de eso, persistía asintomática, con normocomplementemia, un eritro de 6, SLEDA de 0, y el RIN estaba en 2.1, por lo cual hematología decide aumentar la dosis del acenocumarol. La radiografía de rodillas de ese momento muestra áreas en ambas rodillas radiolúcidas, alternando con áreas osteoproductivas, con rarefacción ósea. Enero de este año, el año siguiente, quinto evento de necrosis ósea, en el otro codo, un RIN de 3, con tratamiento con acenocumarol. Afectación de cóndilo humeral. Marzo de este año, sexto evento de necrosis ósea, tobillo derecho. Región metáfiso-epifisaria de la tibia y 2 focos de necrosis a nivel del astrágalo y del escafoides. Se realiza un ateneo con hematología. La paciente no presentaba otros signos de actividad lúpica, tenía un SLEDA de 0, el SLIC de 2, indicado por la presencia de más de una necrosis ósea, y se repiten los anticuerpos antifosfolípidos, siendo todos negativos en esta ocasión. En conjunto con hematología se decide rotar de acenocumarol a warfarina para buscar una anticoagulación más estable. Esto fue en marzo de este año, del año 2020. Hace 10 días, la paciente presenta el séptimo episodio de necrosis ósea, bajo tratamiento con warfarina, con un RIN de 3.8. En resumen, tenemos una mujer con diagnóstico de lupus, con presencia de anticuerpos antifosfolípidos en una ocasión, 7 eventos de necrosis ósea y enfermedad en aparente remisión medida por SLEDA. Dentro de las preguntas que nos hacemos, las principales que consideramos fueron si hay que considerar a las necrosis óseas como manifestaciones de un SAF, de lupus o del tratamiento con corticoides en el pasado, si hay que modificar el tratamiento de base del lupus, si la paciente merece seguir anticoagulada, dada la presencia de reiterados infartos óseos bajo tratamiento anticoagulante, si existe la posibilidad de asumir la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos del año 2017 asociado a drogas, puntualmente la clorpromacina, lo cual está descrito, y si la biopsia ósea nos puede llegar a aportar alguna información. Le voy a ceder la palabra al doctor Roger Ley. No sé si digo gracias o si salgo por la ventana, porque es muy difícil también. Déjame entender un punto. La beta-2 y cardiolipina fueron positivas una única vez. Una única vez. Muy difícil para confirmar el criterio de clasificación. Como el otro caso, el criterio es más para nosotros do que para la paciente. Nosotros sabemos que para antifosfolípido, la necrosis avascular se puede encontrar de 1% en algunos estudios
hasta 20% en otros. Esto de nuestra amiga en Grecia, de María Tectonidou, que hecho con la resonancia magnética, también encontró necrosis avascular en sitios que los pacientes no tenían ninguna manifestación. Entonces pensaba aquí, cuando estaba contando el caso, ¿será que esta paciente tenía todas estas antes y solo se descubrió después porque no se hecho una pesquisa de todo el cuerpo? Me pasó por la cabeza cuando tenía la trombosis con aspirina de agregar el anticoagulante como usted hecho. Y después, cuando desarrolló una trombosis con RIN de 2.1, pensé, tiene que subir, mantener 3 a 4, pero ahora me dice que hubo una otra nueva, ¿sí? Nueva. Necrosis con el RIN de 3.8. Muy difícil de entender esto si están involucrada con antifosfolípido. Yo pienso que la biopsia del hueso podría ayudar o podría solamente venir con el tejido necrosado y ninguna ayuda. Lo antifosfolípido y clorpromacina es muy clásico, pero en general casi 100% de estos anticuerpos inducidos por hidralazina, clorpromazina, no desarrollan trombosis. Y aquí son trombosis arteriales, por eso la idea de hacer un RNI más alto. Pero también, ¿por qué solo en los huesos y no en otro sitio? No entiendo. Podría ser una situación multifactorial, la dosis cumulativa de prednisona alta, otros factores de riesgo que no están aquí identificados y también los antifosfolípidos juntos. Una posibilidad, no sé, se usaba estrógeno, se tenía humo, otros factores, dislipidemia, obesidad, esto, todo más. Pero es muy difícil. Yo no cambiaría el tratamiento, mantendría, porque la fluctuación del RIN es muy importante. Sabemos que no es una dosis continua, cambia con la dieta, con otros medicamentos. Entonces, los pacientes que yo tenía con trombosis recurrentes así, yo los intentaba de hacer un monitoreo en casa con CoaguCheck o algo parecido para que mantenga 3, 4, 3,5 a 4, pero mismo así pienso que para esta paciente tiene que intentar controlar y cambiar todos los otros factores de riesgo de trombosis, lo que puede. Y yo mantendría así. Si tenía anticuerpos mucho altos, podría pensar en gamma globulina endovenosa, mismo el rituximab para la recurrencia, pero aquí con anticuerpos negativos no justifican una inmunosupresión para antifosfolípido así. No sé si alguien más tiene algo para comentar o preguntar. Una pregunta acá del público es si solicitaría proteína S, C o protrombina en este caso como para tratar de tener otro amparo aparte de los anticuerpos habituales.
estos clásicos trombofilias congénitas, antitrombina 3, proteína C y proteína S, desarrollan trombosis venosas solo y recurrentes en gente que tiene una historia familiar, porque es genético, y que empiezan a desarrollar temprano, en la edad de adolescencia. No es aquí. La hiperhomocisteinemia, con una mutación de metileno tetrahidrofolato reductase homogénea, no el homocigota, no el heterocigoto. Cuando tiene homocisteína alta, sí, esto puede desarrollar trombosis arteriales, y aquí son arteriolas y arterias en el hueso. Entonces, el diagnóstico que podría nos ayudar sería homocisteína y la mutación de la metileno tetrahidrofolato reductase. La mutación heterozigota con homocistenia normal no es riesgo de nadie, solo cuando tiene homozigotas y homocisteína alta. Podría ser. Y de nuevo, podría ser también una multifactorial, y esto ser una causa adicional. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Federico, para el doctor Pablo, que presentó el caso, es si habían descartado la presencia de algún cáncer de ovario o algo que justifique la procoagulabilidad que dé tantos focos de NOA, que eso no estaba descrito en el caso. Tiene controles ginecológicos anuales, tiene lisis tubárica como método anticonceptivo. En algún momento se le realizó una ecografía abdominal, pero no tiene indicios de enfermedad neoplásica con reactante de fase aguda, buen estado general. Es una persona que fuera de los eventos de necrosis ósea anda perfecto. No recibe, y contestándole al doctor Levy, no recibe estrógenos, no fuma, no es obesa, tiene 33 años. Sí, y además la trombofilia con un tumor sólido o mismo una leucemia es posible, pero son casi 4 años de follow-up y nadie apareció, no tiene pérdida de peso, no parece que es esto. Lo más común de la trombofilia de los tumores, la tromboflebitis clásica, la síndrome de Trousseau, y la trombosis puede preceder los tumores, pero 4 años sería, ahora tendría alguna cosa más para este tumor. Y se puede desarrollar trombosis con lupus anticoagulantes positivo. Lo más común es lupus anticoagulante. Y la paciente, doctor, tiene 4 eventos de necrosis bajo tratamiento anticoagulante. ¿Usted considera que merece seguir anticoagulada? Porque pienso que si no estuviera anticoagulada podría ter sido peor. Porque si estamos relacionando estas necrosis con trombosis en arteriolas, yo pienso que puede ser por la fluctuación del RNI. Entonces tenía trombosis cuando está más bajo, y después aumenta la dosis y cambia la dieta, y el día que tiene el resultado está más alto. Puede ser. De acuerdo. Pero no está muy claro, no está completo. Esta también no leyó el libro del profesor Hughes. Doctor Levy, en su experiencia en cuanto a la dosis acumulada de esteroides y la presencia de NOA, ¿tiene alguna frecuencia según su experiencia? Entonces, no tiene una dosis que nosotros podemos hablar a partir de tanto
vas a tener una necrosis avascular, porque esto son multifactoriales. La dosis cumulativa es importante, pero también el metabolismo de los pacientes y cómo este acúmulo de prednisona, esteroides, va a tener una acción. Pero sabemos cuanto más alta, mayor el riesgo, y siempre intentamos bajar lo máximo y, si posible, sacar de todos los esteroides cuando tiene una necrosis avascular en un paciente con lupus. Yo siempre hacía así y pienso que esto es una conducta general. Otra pregunta, doctor, es si sería de utilidad un centellograma óseo buscando otras enfermedades metabólicas capaces de provocar NOA. Yo pienso que aquí, como hay tantas dudas, nos iría haciendo biopsia del hueso, pero cuando puede hacer resonancia magnética del cuerpo entero, cintilografía, todo que puede hacer que no sea invasivo, que no va a crear un problema mayor para la paciente, sería interesante porque puede nos ayudar a seguir un camino para que la idea es lo que pasó, pasó, pero no quiero que esta tenga la 8 o 9 otras trombosis o mismo necrosis vascular. ¿Sí? Otra pregunta para el doctor que presentó el caso, si es que se pudo estudiar el factor 8, porque hay una doctora que plantea que hay un aumento de NOA con esta disminución del factor. Perdón, el aumento. No sé si lo habrán estudiado. No se estudió. Y también otra pregunta, si es que se descartó la enfermedad de Gaucher como otra posible causa. Gaucher. No. Sfingolipidosis. No se hizo la prueba de la gota. Para enfermedad de Gaucher, tener infarto óseo es claro, es una enfermedad rara, pero siempre los que yo miré con infarto óseo tenían también hepatoesplenomegalia y otras manifestaciones más tempranas, porque el infarto del hueso es como la fase 2 y la fase 3 sería sistema nervioso central. Pero Gaucher es una causa de infarto óseo, sí. Bueno, tenemos otra pregunta mientras, de la doctora Belomío. Pregunta que aunque la paciente tenga toda la serología negativa, si se podría intentar con otro inmunosupresor como rituximab, por ejemplo, debido a que sigue persistiendo los eventos de necrosis ósea, como si fuera algo catastrófico, un SAF catastrófico. Para mí, sí. Yo pensé en esto, pero ¿cómo yo podría justificar una inmunosupresión si ahora no hay anticuerpos para inmunosuprimir? No entiendo lo que yo estaría tratando. Sería un negativo. Intentando frenar la actividad. Okay. Es una posibilidad, pero tiene un turnover de los anticuerpos. ¿Y cómo vas a hacer? Tratar rituximab a cada 6 meses. ¿Cómo va a justificar esto? No sé. Ok. Jessica. Sí, Doc, volviendo al caso clínico número 1, tenemos un par de preguntas. ¿Cómo trataría la psicosis lúpica? ¿Con qué dosis de esteroides orales? No.
pulso venoso, 3 días, 500 a 1 gramo por día, con ciclofosfamida y también los medicamentos antipsicóticos de la psiquiatría. Todo. Lo que pasa, lo diagnóstico diferencial de una psicosis en lupus es lupus con anticuerpo anti-P-ribosomal o Bien. los corticosteroides. Si la paciente está usando esteroides en alguna dosis más alta, puede desarrollar psicosis. Es un paradoxo porque cuando tiene, tratamos con esteroides. Pero cuando es del lupus, en general, tiene una actividad como esta paciente tenía y la ayuda del anti-P ribosomal. Bien, otra pregunta, doctor, teniendo en cuenta que toda la serología del primer caso clínico era negativa, salvo la biopsia renal, si es que usted tiene alguna consideración sobre la frecuencia del diagnóstico de rosácea en pacientes con lupus, si es que cuenta con algún protocolo para el diagnóstico diferencial. Los dermatólogos hablan mucho de esto. La rosácea puede ser también desarrollar con fotosensibilidad, pero el sulco, ¿qué dice? Sí. En lupus no está involucrado en sulco de la boca. Y con rosácea es más difuso y tienen como un flush que viene, sale en horas. El rash malar de lupus es más persistente y claro, la presencia de la fotosensibilidad es muy marcante y la rosácea puede ser solo porque se siente ansiosa, nervioso, se queda rosácea. Bien. Otra pregunta, con respecto al segundo caso clínico, si plantearía el uso de apixaban en vez de acenocumarol. No, yo no lo haría, mucho menos si fuera antifosfolípido. No hay ningún estudio en anticuerpo antifosfolípido o la síndrome antifosfolípido con beneficio de los apixaban, rivaroxaban, los inhibidores orales directos de trombina, porque no protegen para eventos arteriales. Y por eso en el hueso que pasó son arteriolas. Entonces no es una opción, no sería una buena idea, en mi opinión. Otra pregunta con respecto a la psicosis lúpica, si es anti-P-ribosomal negativo, si haría igual el tratamiento o no. Sí, sí, pero ahí tiene que tener seguridad, certeza que no es una psicosis desarrollada por la prednisona o hidrocortisona o metilprednisolona. Otra pregunta, doctor, si la paciente de los múltiples infartos óseos quisiera quedar embarazada, ¿qué conducta tomaría? No nos odie, por favor. No, claro, yo la trataría como antifosfolípido, cambiando para heparina dosis plena con aspirina y oración. Le hago una pregunta a Pablo. Pablo, las dos gestas que tuvo fueron previas a la primer necrosis, ¿no? Fue previo al diagnóstico de lupus. Sí. De hecho, la conocimos ya con lisis tubárica. Está bien. Y debutó con la psicosis. No había recibido esteroides previamente. Bueno, tenemos una buena, se ve que no se piensa embarazar de nuevo. No, Así que... Bueno, Jessica. No hay más preguntas, doctor.
Sí, Bueno, mucho habilitamos, agradecimientos. si quieren, habilitamos los micrófonos para el que quiera preguntar. Mercedes Al quería doctor hablar. Roger. Mientras se habilitan, yo hago una pregunta. En realidad, no entiendo por qué insistimos en que está relacionado con el síndrome antifosfolipídico y no con los corticoides que recibió originalmente. Recibió 60 miligramos de metronidazol. Sí, era uno de los planteos. Al primer evento, en 2017, ahí le suspendimos. No volvió a recibir, hace 3 años que no toma cortisona. Pero sí, es una de las posibilidades que nos planteamos. Pero tal cual, pero la cadena de NOAS que tiene puede estar relacionado a la corticoterapia que recibió. Así es. Con lo cual la anticoagulación no sé si cumple alguna función. ¿Cómo le vamos a tratar las necrosis que tiene? ¿Le vas a dar bifosfonatos? ¿Qué vas a hacer? No está con bifosfonatos. Está con azatioprina, hidroxicloroquina, warfarina, vitamina D y aspirina. Ese es el tratamiento que tiene. Bueno. ¿Se le midió viscosidad? No. ¿Viscosidad sanguínea? No tiene nada para tenerla, pero... No, al menos hematología no me lo dijo nunca. Roger, ¿qué pensás que se puede hacer con las necrosis de esta mujer, aparte del tratamiento traumatológico que Sí, corresponde? es preocupante porque, claro, es un riesgo de fracturas por mínimo esfuerzo. El hueso está muy frágil. Bisfosfonato sería una posibilidad, sí, muy interesante. Buscaría entender mejor todo el metabolismo del hueso, si tiene alguna calcitonina, alguna cosa que puede hacer para ayudar, porque sí, claro, solo recuerdo que de nuevo embarazo después de bisfosfonato, olvídate. Ah, sí, obviamente. Bueno, Pablo, ¿te ayudamos en algo? ¿O estás más confundido que antes, digamos? Sigue anticoagulada y continúa el mismo tratamiento inmunosupresor. Por ahora. Sí. Y no uses más esteroides, por las dudas. No, de ninguna manera. Mientras no se active, no. Bueno, y para el primer caso, no sé si hay preguntas para el primer caso de Federico. Yo tengo una pregunta. ¿Yo? Sí, dale. Sí, en este paciente que era, en el primer caso que era todo negativo, persistentemente negativo, ¿qué otro, además del anti-P ribosomal que no se hizo, qué otro, quizás no un anticuerpo, pero qué otro biomarcador o qué otra manifestación de laboratorio cree que nos podría ayudar, aunque no sea criterio, para acercarnos más, porque si este paciente no tuviera biopsia renal, no tiene no cumple criterios del ES. Si él no tuviera la biopsia renal, si no hubiera hecho compromiso renal. Sí, otros exámenes no específicos de lupus, pero que nos indiquen una hiperestimulación inmunológica, mismo una electroforesis de proteína. Claro, clásico. Los clásicos, digamos, claro. Y continuar repitiendo los antinucleares celulares, ENA también. En otro laboratorio. Claro, en otro laboratorio. Sí. Bien, una consulta, Roger, aprovechando que tu conocimiento de base sobre Benlysta y los nuevos resultados que se presentaron en la EULAR, en esta paciente con nefropatía, que no tiene serología positiva, recordemos que
fue más eficaz la droga en aquellos que eran con altos títulos de anticuerpos, pero que asumimos, vamos a creer que tiene lupus, le creemos a Federico que es lupus, asumimos que todos sus anticuerpos están metidos ahí en el riñón. ¿En qué momento pensás que podría merecer que se le asocie Benlysta por la nefropatía? Sí, lo estudio que usted está hablando, que va a salir antes de noviembre en el New England. Los pacientes tenían una biopsia en los últimos 6 meses, ingresaron con nefritis 3 o 4, con o sin 5, solo 16% tenían la membranosa pura. La respuesta, además de la terapia padrón, la mayoría de los pacientes con micofenolato, comparando con la terapia padrón solo, para inducción y manutención, mostraron una ventaja para la adición de belimumab justo en el comienzo de la inducción. Con esto, mejor la proteinuria, disminución del riesgo de subir la creatinina y también con baja de prednisona. En el estudio, todos los pacientes para ser respondedores tenían que tener la dosis de prednisona con 24 semanas, en la final de la inducción de 10 miligramos o más abajo. Entonces sería empezando junto con la inducción, sea con micofenolato o con ciclofosfamido. ¿Sí? Jessica. No hay más preguntas por el chat. Sí, muchos agradecimientos, doctor Levy, por la devolución, por la discusión, muy enriquecedora para nosotros. Así que no sé si hay alguien que tiene alguna otra pregunta para hacer. Fede, ¿alguna pregunta al doctor Pablo, que son los del problema? Gracias, Doc. Gracias por participar. Gracias, buena suerte, congratulaciones, un caso difícil. Bueno. Casos difíciles, si los hay. Es poco. Claro que sí. Bueno, Muchísimas gracias. doctor, en nombre de la Sociedad Argentina de Reumatología, agradecemos su participación como experto invitado y esperamos contar con su presencia muy pronto. Muchas gracias. Listo. Buenas noches a todos. Gracias. Luego. Chao, Roger, gracias, Bueno, excelente. Muchas gracias. Chao, Enrique. Chao a todos. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, mucha Gracias. suerte. Chao a Gracias. todos. Chao. Nos vemos Gracias. todos en Panlar. Panlar. En Sí. Parlar. Hola.